Eso es bueno. Es bueno estar nervioso porque significa que debemos de depender del Espíritu Santo. Hechos. No, Hechos, no, Hechos fue escrito por Lucas también, por eso es que me confundo, fíjese. Ay, los nervios. San Lucas capítulo 7, versículo 11, del 11 al 15. Hemos titulado la meditación de esta noche: a falta de fe, sobra misericordia. A falta de fe, sobra misericordia. ¿Lo tiene? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naim, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, no era permitido eso. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. En 5 versículos vemos un milagro, ¿verdad? ¿Ve la palabra fe ahí, hermano? ¿Verdad que no? Oramos. Padre eterno, buen Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Espíritu Santo, queremos suplicarte por esta meditación, Señor, que desde nuevo me abandono, Señor, en tus manos para que puedas usar mi voz y hablar a mis hermanos de este bello tema acerca de la misericordia. Te suplicamos por los corazones de cada uno de ellos, que les des un oído receptivo a tu palabra, Padre Santo, para que puedan atesorar no lo que yo digo, Señor, sino lo que tu palabra enseña. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Si usted ve en esos, o en este hecho, en este milagro, hubo milagro, pero no hubo fe. Pero sí hubo un milagro. Así hubiese sido lo mejor dicho. Hubo milagro, pero no hubo fe. ¿Pero qué hubo? Misericordia. Con esto, hermano, no quiero decirle de que la fe no es buena. La fe es la columna vertebral de cada cristiano, la fe. Hay un pequeño problema, no con la fe, sino con nosotros, los cristianos. Y quiero darle mi propósito. Dice, el propósito de esta meditación es que podamos hacer uso de algo tan poderoso que Dios ha puesto a nuestra disposición, que en muchas ocasiones será un gran complemento a nuestra fe. Esta es la misericordia. Todo ser humano tiene este bello regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo, a la cual podemos apelar en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Por qué le digo todo ser humano? Ya lo vamos a ver en la introducción un poquito, pero quiero hablar acerca de la fe, porque a falta de fe sobra misericordia. ¿Por qué? ¿Y por qué, como le decía, cuál es el problema? No con la fe, sino con la humanidad entera. Todo hijo de Dios, todo hijo, oiga bien lo que voy a decir, todo hijo de Dios tiene fe. Todo hijo de Dios tiene fe. Y nosotros muchas veces cometemos el mismo error de los discípulos que le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Eso es imposible. Eso no enseña la palabra. Y el Señor les dijo: si tuvieses fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña: trasládate para acá y para allá. Y empieza él a enseñar acerca de la fe. ¿Por qué le dice un granito de mostaza? Pequeñito. Pero no hay granitos de mostaza así de grandes y unos chiquititos. No. Es una medida estándar. O sea, no se puede. Usted no puede decirle al Señor: auméntame la fe. Pero sí la podemos ejercitar. En Romanos capítulo 12, se lo voy a leer para que usted vea. Romanos capítulo 12, versículo 4, si no me equivoco, o el 3, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Medida de fe.
ya no le puede echar más. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. ¿Cuál es el problema de la iglesia? No la ejercitamos. Ese es el problema y Dios nos conoce perfectamente. Usted tiene fe. Y porque dije los hijos de Dios tienen fe, sabe, hermano, que la fe no es suya. El humano en sí, la humanidad no tiene fe, porque la fe es un regalo de Dios. Así como lo acabamos de leer, dice que Dios la da. Hermano, pero mire, las religiones tienen fe. No, ellos ponen su confianza en ciertas cosas. Los budistas, por ejemplo, ellos tienen sus templos y sus imágenes y todo, y tienen su confianza puesta en esa, pero no es fe. Es más, la Escritura enseña en Gálatas 5:21, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. El fruto del Espíritu. O sea, yo no tengo fe. Cuando nazco de nuevo, el Espíritu Santo me sella y me da todos esos regalos, la fe. O sea, la fe no es mía, es de Él. Fíjese cómo somos, cómo es el hombre que no tiene nada sin Dios. ¿Cuál es el problema? El problema no es la fe. El problema es que nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás que tergiversa la fe. La religión, hermano, siempre ha pretendido buscar a Dios y eso no es así. Dios es el que siempre ha buscado al hombre. Siempre ha sido Dios. Nunca el hombre busca a Dios. Nunca. Siempre es Dios el que lo busca. Y lo vemos en los grupos evangelísticos. Allá al parque los va a buscar Dios. Al hospital allá los va a buscar Dios. Con un familiar ahí los va a buscar Dios. Siempre es Dios el que busca al hombre. Pero el problema es que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que tergiversa la fe. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas no ven el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Yo ya me he topado con este tipo de personas que me dicen, yo a X cosa no la dejo porque me hizo un gran milagro. Y se laceran y se hacen lo que quieran. Fe tergiversada, porque ya la fe de ellos o la confianza ya está puesto en eso y no en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Ese es el problema de la fe. ¿Pero quién la tergiversó? Satanás. Satanás no debía o debía al hombre. ¿Y sabe por qué? Por la ignorancia misma bíblica de la gente. Eso es todo. Créame, es triste ver personas que tienen cegado el entendimiento y ponen su confianza en cosas que no es Cristo. Todo hijo de Dios tiene fe. Pero hay algo, hermano, en donde Satanás no puede meterse y es exclusivamente de Dios. ¿Y sabe cuál es? La misericordia. La misericordia, hermano, o sea, es un regalo de Dios para nosotros. Y lo podemos ver a través de toda la Escritura. A través de toda la Escritura está la misericordia. ¿Sabe? ¿A dónde podemos ver la misericordia? En la salvación. La salvación no es suya. Dios nos salvó por misericordia. Le voy a leer otro versículo también bien bonito. Si usted quiere anotarlo, pues anótelo. Está bonito, es en Tito capítulo 3 versículo 5. Está bien precioso, fíjese, muchos versículos bien bonitos. Y mire lo que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en su espíritu. O sea, la misericordia la vemos ¿dónde? En nuestra salvación. Ahí está, ahí ve la misericordia. Hermano, no sé usted cuando recibió a Cristo quién era. Yo sí me recuerdo perfectamente. Y las personas no entienden eso. ¿Cómo ese dice que es salvo? Si es un gran marihuanero, es un gran borracho, es un gran aquí. El mundo condena porque no conocen la misericordia de Dios. El mundo condena, pero Dios no. Y nos da y nos salvó por misericordia. Ahora el problema es que nosotros no queremos, o mejor dicho, el mundo no quiere esa misericordia. También, ¿a dónde vemos la misericordia del Señor? ¿Sabe a dónde la vemos? Cuando le fallamos. ¿Quién de aquí ha pecado? Solo yo.
Hermanos, si Dios nos exhibiera, ¿verdad? Le aseguro, fíjese que yo aprendí esto bien bonito. Un día el hermano Yuri me dijo, ¿y vos qué pedís? Me dijo, ¿justicia o misericordia? Misericordia, le dije. Misericordia. Y nosotros somos bien injustos, fíjese, porque le decimos a Dios, muchas veces cuando alguien nos ofende le decimos, Señor, haceme justicia. Y qué bueno, porque muchas veces nos ofenden. Pero por ahí hay un versículo bien bonito en Santiago que dice, porque todos, dice, ofendemos muchas veces. O sea que yo le estoy pidiendo justicia por aquel que me ofendió, pero se me olvida que yo ofendí a alguien. Y también a qué le va a pedir justicia. Hermano, yo le insto mejor a que pidamos misericordia. ¿Y sabe quién la pidió? David. Salmo 51, nunca lo ha leído. Ten misericordia, oh Jehová, de mí conforme. Y empieza él, hermano, a describirse. Nunca le pidió justicia. Yo no encuentro un versículo en la Biblia que diga que le pidió justicia cuando Saúl lo quería matar. No existe. Y lo tuvo para darle el tiro de gracia. Yo le aseguro que yo no le quito el pedazo de vestido. Yo quizás con la espada. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Quién se acuerda? Que dice que Saúl estaba cansado, que lo andaba persiguiendo en la cueva de Adulán. Se acuesta a dormir y llega David. Ahí estaba para darle. Si me anda buscando para matar, ¿no crees? Justicia, ¿verdad? Pero es mejor la misericordia. Y la misericordia de Dios la veo ¿cuándo? Cuando le fallo. Le aseguro, hermano, que si Dios nos impartiera justicia como realmente nosotros la merecemos, descendería algo aquí como el Shekinah y nos consumiera a todos. A fuerza de ser sincero, o tal vez usted no, yo sí. Pero entonces, ¿dónde veo la misericordia del Señor? Cuando le fallo. ¿Sabe cuándo más? Cuando sin merecerlo nos da todo. ¿Qué más la salvación, hermano? Y créame, el ser humano es tan mal agradecido con Dios, o somos, o yo soy, nada más me voy a poner yo, tan mal agradecido con Dios. Después de tan grande salvación, no le damos nada a cambio al Señor. Y no hablo de dinero. Cuando estudiamos la materia del libro de los Hechos, me gustó lo que el escritor de un libro de texto que tuvimos dijo, de que el apóstol San Pablo, así como había sido bueno en el judaísmo, cuando se pasó al cristianismo, dice que fue igual, no perdió aquello, y incluso él se jacta y dice, fariseo de fariseos, dice, en cuanto a la ley irreprensible, y como cristiano igual. ¿Saben qué decía? Sed pues imitadores míos como yo de Cristo. Pero nosotros, la iglesia, es al revés. Y yo le digo, lo veo en pan y chocolate. Hermano, ¿va a ir a pan y chocolate? Es que tengo que trabajar mañana. Pero cuando estábamos en el mundo, hermano, ¿se acuerda? 6 de la mañana, no sé, en El Salvador tienen este vocabulario, bolo goma. Así vamos a trabajar, ¿se acuerda? Pero con Dios no pasamos eso así, ¿verdad? O sea, no hay obra, hermano, que hagamos. Misericordia. Misericordia. Fíjese que analizando yo esto, incluso hasta los jóvenes, si no me equivoco, se los enseñé. Vida. Toda la juventud, hermano, muchas veces le damos a Satanás. Cuando tenemos ya 60 años, llegamos al cristianismo, Dios siempre nos salva. Y la salvación de un ancianito no vale más que la salvación de un joven que a los 13, 14 años reciba a Cristo. Es la misma salvación. Imagínense. Salud, hermano. Cuando tenemos salud, no honramos esa salud a Dios, sino que Dios, allá un hospital, ya cuando vamos a morir, ahí llega y nos salva. Y esa salvación vale lo mismo. ¿Pero por qué? Misericordia. Él nos ha dado todo y nosotros nunca le damos realmente como Él es o lo que deberíamos de. Fíjese de que también la misericordia solo la encuentro en Cristo, no en religiones. Y esto sí quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 15. Y esto fíjese de que yo lo llamo el tridente explosivo como el del Barça, ¿verdad?
Mire el tridente explosivo. Tengo como 3 minutos para desarrollar esto. El tridente explosivo. Hermano, si usted y yo tuviéramos esto. Mateo 15. No se preocupe, todavía no es el desarrollo del mensaje, no pierda ahí. Hay 3 cosas, hermano: misericordia, fe y humildad. Mire, leamos esto, y usted ya lo conoce esto. Saliendo Jesús de allí, estoy en el 21, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Ponga atención en esto, no era judía, cananea. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, también ponga atención en eso, ten misericordia de mí. Sigamos leyendo. Mi hija, dice, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignoró. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: miren los espirituales, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, mire que esto, lo que interesante: ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de Israel? A la casa de Israel, dice. Entonces ella vino, se postró diciendo: Señor, socórreme. Mire la respuesta dura del Señor. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Cree que la estaba humillando, hermano? Qué humillación, ¿verdad? Imagínense, y después dice: y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Y mire el Señor, entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. 3 cosas. Fíjese de que la misericordia solo se encuentra en Jesús. ¿Por qué? Sencillo, si usted lee en el 22, la mujer no era judía, o sea, era gentil, y Jesús le responde bien, le dice: yo no he sido mandado a ustedes, pero le pide misericordia. Aparte de eso, ¿por qué no fue donde los fariseos, que eran los espirituales? Porque la misericordia de Dios no es igual a la de la religión. La misericordia solo la encontramos en Jesús. Hermano, y la humildad de esta mujer, yo no tengo esa humildad. Nomás me dice, quizás al ignorarme, no sé qué le hubiera contestado yo. Y lo último, fe. O sea, creyendo que lo iba a hacer, pidiendo misericordia, humildad y fe. Imagínense qué tridente más explosivo. Muchos de nosotros quizás tenemos fe, pero tenemos orgullo, y en el orgullo no actúa Dios. No actúa Dios. Tal vez pedimos misericordia, pero no creemos que lo puede hacer. Y aparte de eso, también tenemos el orgullo, tenemos la falta de misericordia. Y fíjese que hay algo feo en el ser humano. Y es bien fácil ver la poca humildad de los demás, pero no ver mi falta de humildad. Porque es bien fácil decirle que no tenés nada de humildad, Miguel, va que es bien fácil. Pero ver la mía, ¿verdad? De aquí, hermanos, es bien fácil decirle: hermanos, todos ustedes son unos soberbios. Pero la mía, ¿verdad? Y la humildad de otros es peor que la de uno, fíjese. Porque por lo menos algunos decimos: sí, es verdad, soy soberbio. La reconocemos, y hay otros que no la reconocen. O habemos otros que no la reconocen. Imagínense eso. Entonces, misericordia. Pero ¿cómo actuó la misericordia de Dios conforme a lo que vimos acá en este relato del capítulo 7, versículo 11? Como le dije, sí hubo milagro, pero no hubo fe. ¿Pero qué sobró ahí? Misericordia. Y lo bueno, hermano, que usted, yo sé que tiene fe. Ahora imagínense la misericordia. Veamos entonces lo que podemos aprender de este relato. En el versículo 11, vea lo que dice. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Esto está un poco al noroeste de Nazaret, donde Jesús se crió, o sea que acababa de comenzar su ministerio, más o menos. Dice: e iba con él muchos de sus discípulos y una gran
Multitud. ¿Sabe quiénes ven la misericordia de Dios? Los que están cerca del Señor. Los que están cerca del Señor. Ahora, la pregunta para usted y que yo me hice es, ¿a qué distancia estoy yo del Señor? Esa es la pregunta, yo ahí se la dejo, allá a usted. Esa es mi, o sea, allá usted mídase, yo velo por mi fe, por mi salvación, por mi comunión con Dios, por la distancia que yo tengo con Él, allá usted, yo no sé. Pero yo ahí le dejo esa pregunta. ¿A qué distancia estamos de Dios? Otra cosa, fíjese lo que dice el versículo, dice, iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Qué es usted, discípulo o multitud? Hay dos cosas diferentes ahí. Hay dos tipos de personas que Lucas nos dice. ¿Sabe, hermano, que el discípulo está más cerca, se supone que debería de estar más cerca del Señor? El discípulo aprende, y se lo enseñábamos a los jóvenes la vez pasada también, aprende de su maestro y pone en práctica lo que su maestro le enseña. Jesús tuvo, por lo menos el próximo mensaje que voy a predicar en jóvenes se llama las extrañas enseñanzas de Jesús. ¿Sabe por qué son extrañas? Porque para el mundo, ¿cómo es eso que va a venir alguien, me va a pegar en la mejilla y yo voy a poner la otra? Extraño para el mundo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que el que me maldice, yo debo de orar por él y bendecirlo? ¿Será que esas enseñanzas, hermanos, las practicamos nosotros? Yo no sé, yo creo que no. ¿Somos discípulos o somos multitud? El discípulo aprende de su maestro. ¿Sabe, hermano, también el ser discípulo es un desafío? Porque la multitud, usted lo puede ver. Usted lo puede ver en los días de a media semana. Lo puede ver el domingo. El domingo lleno. Miércoles, martes, no. Entonces, ¿qué somos? ¿Multitud o discípulo? ¿Sabe a dónde se ve también? Y le voy a hacer esta prueba. ¿Qué tal si viniera un predicador famoso? Alguien dígame un predicador famoso. Miguel. Dante Gebel, vaya. No mucho me gusta, pero supongamos 3 noches de poder con Dante Gebel. No cabemos en la iglesia. Ahora vamos al otro. 3 noches de poder con 3 predicadores invitados: Yuri Castillo, Miguel Morán y Helio Pineda. ¿Venimos? Multitud. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe quiénes vieron más grandezas de Jesús? Los discípulos. Porque la multitud se iba, se pegaba, cuando ya se aburría, se regresaba. Pero el discípulo seguía. Entonces, ¿qué es? Un desafío. A aprender más. Hermano, créame, los sábados yo ya no quiero venir a estudiar. Es un desafío. Y mis compañeros estudiantes, qué bueno, porque termina la clase y se van. Y yo me quedo con jóvenes todavía, y a veces nos quedamos con ensayo. Hermano, créame, pero es un desafío. Es un desafío. Entonces, ¿qué es? ¿Discípulo o multitud? Allá usted. ¿Sabe qué más podemos aprender? Mire lo que dice en el siguiente versículo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, dice, hijo único de su madre. Y ahí iba una gran multitud con ellos, dice, ¿verdad? Ahora imagínese, llevaban a enterrar un muchacho. El contexto dice ahí, Jesús nunca había estado en esa ciudad de Naín. O sea, que este joven iban a enterrarlo y nunca había conocido a Jesús. ¿Cuánto joven de hoy en día Satanás se lo está llevando a enterrarlo y no ha conocido a Jesús? Ahí le dejo eso de tarea
y que piense en sus hijos. Porque piense, o sea, Jesús viene con la multitud y en esta ciudad de Naín no habían conocido al Señor todavía. O sea, ese joven se había muerto sin conocer al Señor. Exactamente en la salida de la ciudad, porque era cerrada, la multitud viene llorando y aquí vienen felices y se topan dos realidades diferentes, una sin Cristo y otra con Cristo. Habrá que ver en cuál estamos nosotros. Porque mire lo que dice: cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, en la cual era viuda. O sea que esta mujer ya había sufrido la pérdida de su esposo. Muchos de nosotros saben que estamos viudos espiritualmente. Muchos de nosotros estamos viudos espiritualmente. Nuestros hogares se están destruyendo, sin empleo, enfermos, viudos espiritualmente. Ahora, dice que venía con una gran multitud. Una cosa es lo que Jesús puede hacer y lo que la multitud puede hacer. ¿Qué iban haciendo con ella? Llorando. Hermano, a la hora de su problema, déjeme decirle, tristemente, nosotros no podemos hacer nada. Lo mismo con esta mujer. O sea, venía con ella una gran multitud. Dice que yo tengo algo que aprendí hace muchos años. Cuando a alguien se le muere un familiar, soy bien poco en ir a abrazarlo y decirle, porque ya pasé por eso cuando se murió mi papá. Porque el consuelo solo lo da el Espíritu Santo. Solo Él lo da. Y hace poco platicábamos con el hermano Yuri, que acaba de pasar ese trago amargo, y le comentaba lo que yo pasé y me dijo: qué bonita experiencia, porque a mí quien me consoló fue el Espíritu Santo. Pero la gente, hermano, solo aquí lo más que podemos hacer en cualquier situación, por decirle así, se me muere un familiar a mí, tal vez los hermanos me pueden recoger una ofrendita, va hermano, hasta ahí. Pero quien realmente me va a consolar solo es Dios. Y fíjese de que, como le digo, dos realidades diferentes, una sin Cristo y otra con Cristo. Personas que no conocían a Cristo venían ¿qué? Sufriendo con dolor, lo mismo en el mundo. ¿Y a dónde se ve la misericordia? Cuando Cristo está cerca con nosotros. Dice ahí: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que iban a enterrar un difunto, hijo único. Dice: de su madre, la cual era viuda, y había con ellas mucha gente de la ciudad. Hermano, de verdad, las personas no pueden hacer mucho por usted. La confianza nuestra debe estar en Jesús. Por eso la introducción fue acerca de la misericordia. Fue acerca de la misericordia. En tercer lugar, hermano, debemos convencernos que su misericordia está al alcance de nosotros. Mire lo que dice el versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Convencernos que su misericordia está a nuestro alcance. Sabe, hermano, en Él hallaremos palabras de aliento. Solo en Él. Solo en Él. Como le repetía, nosotros un abrazo le vamos a dar. Quizá le vamos a decir: hermano, mire, aquí están estos $20 y que después los vamos a cobrar. Porque así es el hombre. Esas son las soluciones del hombre. Pero con Jesús hay vida eterna. Con Jesús hay salvación. Con Jesús hay milagros. Con Jesús hay misericordia. Hermano, usted no se tira al suelo. El pastor general tiene esa expresión: tírese al suelo, hombre, dice, del suelo no pasa. Y es cierto. Y eso es la misericordia de Dios, tirarse al suelo. Cuando le fallamos, cuando creemos que dudamos: Señor, sabes que mi fe está flaqueando, pero yo me tiro al suelo. Misericordia. Entonces debemos de convencernos que su misericordia está al alcance de nosotros. Hallaremos palabras de aliento. En su misericordia, ¿sabe qué hay? ¿Sabe que hay misericordia? Aún hay esperanza hasta en la muerte. Hasta en la muerte.
¿te acordás, Miguel? Que hasta oró por mí, Miguel. Hace como unos 2 años en la Virgil estábamos. Hermano, empiezo a vomitar sangre, a escupir sangre. De repente, ¿qué se le viene a la mente, hermano? Cáncer, ¿verdad? Me voy a morir. Hermano, yo afligido. ¿Sabe qué le dije a Dios? Señor, tené misericordia. Y si es algo malo, pues llévame rápido. No me hagas sufrir tanto acá. Llévame rápido. Que ya llegue donde el médico y me diga, solo 2 meses de vida. Pues entonces tené misericordia y llévame rápido. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Hasta en la muerte, hermano. O sea, sufrir 5 años con una enfermedad terminal, eso no es vida. Hasta en eso puede Dios actuar. Puede darnos vida. ¿Se acuerda de Ezequías? Llega Isaías y le dice, dice Jehová que te vas a morir, que ordenes tu casa. No me recuerdo cuánto tiempo le dio. Y dice que Ezequías oró a Jehová. Oró a Jehová y ya se iba y le dijo Dios, regresate y decirle que va a vivir más 15 años. Misericordia. Misericordia. Lo que el doctor diga es una cosa, hermano, y lo que Dios diga es otra. Eso son cosas diferentes. Misericordia. Y eso créame, hermano, ¿cuántos sabemos que aquí la salud, si aquí lo matan para que usted esté gastando? Aquí nada tiene uno. A mí me da miedo ir a los hospitales porque ahí se muere la gente. Un amigo mío, la mamá, sabe que no sé qué tenía y la pusieron en tratamiento y se estaba la señora desahuciando. Y me dice, mi mamá dice que no se quiere morir aquí, me dijo. Pues entonces, si tienen familia en El Salvador, mándenla. Y sabe que allá se fue a recuperar la señora, porque el medicamento que le dieron solo era para vendérselo y eso la estaba matando. Pero en la misericordia de Dios hasta morir es ganancia, hermano. Hasta morir es ganancia. En cuarto lugar, hermano, no importa lo complicado del problema. O sea, este joven ya estaba muerto. ¿Qué ha dado por muerto usted? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Ese trabajo? No sé qué problema usted esté pasando. Y sabe que yo quisiera interpretar este verso literalmente, porque a mí me ha dado el privilegio de trabajar con los jóvenes acá. Hermano, y qué triste es ver la juventud en este país perdida, lejos de Dios, sin Dios, así como este joven. Así como este joven. Y para mí es doloroso eso. Hijos de hermanos de la iglesia. Ya le he contado yo mi conversión, porque yo a mi mamá me le fui, pero cuando recibí a Cristo y fui y le dije, ¿sabe qué me dijo? Yo sabía, Belio, me dijo que Dios me oía. Platicando con mi hermana un día de estos, me dice, pues sí, ¿cuánto tenés ya? ¿Ya vas a salir? Sí, le digo, solo nos hace falta 1 año para terminar el seminario. Y te acordás, me dice, que vos eras el más rebelde para ir a la iglesia. Imagínese Dios lo que hace, hermano. Misericordia. Oraciones de mi madre. Misericordia. No sé si ustedes se han parado alguna vez a la misericordia. Misericordia. No importa lo complicado del problema, hermano, ore por sus hijos, por favor. Sabe que hay padres que tienen sus hijos aquí y no les interesa la vida espiritual de sus hijos. Y muchos de nosotros que los tenemos lejos, quisiéramos tener ese privilegio. Hay un joven, le digo yo, 4 años tengo yo de estarle diciendo, venía joven. Y sabe que siempre el papá y él me dan la misma respuesta. Lo estamos convenciendo, me dice. Oiga la respuesta. Lo estamos convenciendo. ¿Sabe que hay juventud que está en las iglesias que a mí no me impresionaría nada que terminen negando la existencia de Dios?
Porque una cosa es traer un hijo a la iglesia y otra cosa es instruirlo en el camino del Señor. Dos cosas diferentes. Dos cosas alejadas la una de la otra. Pero volvamos al texto ahí donde dice, mire, bueno, en el 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. En el 14, vamos. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. No importa, hermano, lo que usted está pasando. Si Jesús llega y lo toca, los resultados van a ser diferentes. Y sabe que eso era prohibido. Según, si no me equivoco, Números 19:11, ahí está, donde dice que no podía tocarse un cadáver. Pero a Jesús no le importó. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Y si tuvo misericordia de esa mujer, estoy más que seguro que de mí va a tener. Y estoy más seguro que de usted también. No importa, hermano, pero todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es? Que Él quiere que lo glorifiquemos. Miren el versículo 15 y 16. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban ¿a quién? A Dios. Ese es el propósito muchas veces de nuestra prueba, porque Él quiere que glorifiquemos a Dios cuando Él tenga misericordia. Hermano, yo sé que usted tiene fe, pero muchas veces con Dios hay que tirarnos al piso, hay que tirarnos al suelo y pedir su misericordia. A mí me encanta ver los testimonios de los hermanos que ya se sanaron y otros que se van a sanar. Porque se lo merecen, no creo. Misericordia, misericordia. Hermano, no sé usted, pero yo me voy a tirar al suelo desde ahora a pedir misericordia. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, darte gracias por esa misericordia, por la fe, Señor, que nos has dado también. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces hemos dudado. Satanás es el enemigo número uno de nuestra fe, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des discernimiento para poder creerte realmente a ti. Hermano, la misericordia de Dios está al alcance de todos nosotros. Solo hace falta que nosotros le roguemos y le supliquemos para que la derrame sobre nosotros. Ezequías, te vas a morir, le dijo Dios, pero después tuvo misericordia. David, cuando le falló, Salmo 51 habla de esa misericordia. Esta mujer, hermano, yo no vi fe ahí, pero sí la misericordia de Dios. Ayúdanos, Señor, a creerte. Ayúdanos, Señor, a tirarnos al suelo delante de tu presencia y a pedirte misericordia, Señor. Terminamos a orar con nuestro pastor.